¿Qué tal, chicos? Soy profesor Luis, estamos aquí en tu clase STA. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante llamado histología vegetal. Antes de ingresar al cuarto reino, que es el reino Plantae, vamos un poco a analizar lo que es la histología, la estructura propiamente de los vegetales, de las plantas. Vamos a ver lo que es el tejido vegetal, ¿no? Nos dicen que se le define como una función, o bueno, perdón, como la reunión ordenada de células que presentan el mismo origen, ¿no? Puede clasificarse en dos, en tejidos meristemáticos y tejidos adultos, ¿no? El tejido meristemático de las plantas son llamados también embrionarios. Todas sus células se encuentran en constante división. Además, se conocen dos tipos de meristemos, ¿no? Meristemo primario y meristemo secundario. Vamos a ver aquí. Ajá. Acá tenemos meristemo, meristemo primario. Se ubica en un inicio en la semilla y luego en las regiones terminales de las plantas, como las yemas en el cono vegetativo de la raíz. Función, ser carga del crecimiento en longitud de la planta. Muy importante, el meristemo primario se encarga de la longitud, del crecimiento de la longitud de la planta. El meristemio secundario está distribuido en toda la planta. La función principal es el responsable del crecimiento en grosor de la planta, ¿no? Si ustedes ven que la plantita va creciendo, el engrosamiento es gracias al meristemo secundario. Tejido adulto o definitivo, ¿no? También que nos hemos estado hablando en la parte anterior. Tejido meristemático, ahora el tejido adulto. ¿Qué nos quiere decir? Está dividido en clases: tejido de protección, tejido de sostén, tejidos fundamentales, tejidos vasculares, tejidos secretores y nada más, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es cada uno de ellos, como el tejido de protección. ¿Qué nos quiere decir ese tejido adulto llamado tejido de protección? Hay una división llamado epidermis y suberoso. Epidermis se halla formando por células vivas incoloras de forma variable. Bueno, tiene una sola capa. Está cubierta es una cubierta protectora que evita la desecación de las plantas y permite el intercambio gaseoso, ¿no? Ya que presentan estomas, ¿no? Muy importante, intercambio gaseoso. Suberoso, existen únicamente en las plantas adultas, no, bueno, está formado por el suber o corcho. Aquí vemos el ejemplo, ¿no? Esto lo vamos a ver en el video un poquito más específico, no se preocupen. Tejido de sostén, forma el armazón o esqueleto de la planta, el tejido sostén. Existen dos tipos, colenquima y esclerenquima, ¿no? El colenquima brinda el soporte para los tallos jóvenes, hojas, pedúnculos y es un tejido flexible. La esclerenquina, forma del tejido soporte, existe en partes adultas no flexibles en las plantas, como los tallos, troncos, envolturas, frutos secos, pecanas, castañas, etcétera, ¿no? Su estructura es más compacta, ¿no? Más dura, se puede decir, ¿no? La colenquima, cuando ves una planta flexible, recién que está creciendo, en días de que se va desarrollando, vas a encontrar esta estructura, ¿no? Y después se vuelve la esclerenquina, ¿no? Que forma estos tejidos ya más compactos. Tejido fundamental, especialmente se denomina, forma el tejido adulto más importante. Se denomina parenquima, el tejido vegetal constituido por células de forma aproximadamente esférica o cúbica y con espacio de separación. Se localiza en todos los órganos vegetales. Muy importante. Tipo de parenquima. Encontramos al parenquima clorofílico, parenquima acuífero, paren, parenquima de reserva y parenquima aerífero, ¿no?
A ver, vamos a ver. Acuérdense que todo esto nos va a ayudar a entender un poquito lo que va a venir más adelante. Parenquima clorofílico se caracteriza porque las células que lo componen tienen especialmente desarrollo en los cloroplastos. Cloroplastos, acuérdate que dentro de la célula vegetal es parte fundamental y que diferencia las células vegetales de las animales. Se suelen situar en las hojas porque realizan la fotosíntesis. Parenquima acuífero tiene especialmente desarrollo en las vacuolas, estas situadas en el tallo y en las hojas. Listo. Parenquima de reserva se caracteriza porque las células carecen de cloroplastos, no tienen muchos cloroplastos y están especialmente almacenar sustancias de reservas como el almidón, ¿no? Eso también sabemos que bueno, las plantas son las que almacenan el almidón. Parenquima airífero se caracteriza porque las células no están íntimamente unidas entre sí, pero ello acumulan aire. Está desarrollo de las plantas acuáticas porque les permiten la flotabilidad, ¿no? Que pueden flotar en el agua. Tenemos también los tejidos vasculares, donde encontramos lo que es el xilema y el floema. El xilema se encuentra formado por los vasos leñosos, quienes a su vez constituidas por células muertas llamadas traqueidas, conducen el agua, sales minerales que forman la savia bruta. Importante esto, ¿eh? El xilema. Conducen el agua, el H2O, las sales minerales y forman la savia bruta. En cambio, el floema son vasos formados por células llamadas cribosas, conduce sustancias orgánicas, nutrientes y hormonas que forman la savia elaborada. Tejidos secretores. Eh, Tejidos especializados en producir sustancias orgánicas, como vemos el aceite, los mucílagos, gomas, látex, resinas y esencias. Eh, los tejidos secretores están formados por estructuras. Tenemos las células epidérmicas, que estas células se pueden encontrar en las hojas de la flor o en el fruto. Las bolsas secretoras eh, dice que están formadas por un conjunto de células cuyas paredes celulares se han roto. Estas sustancias son aromáticas y se pueden encontrar en la piel de la naranja o del limón, ¿no? Conductor resinífero es una estructura donde son vertidas muchas sustancias por células secretoras. Este conducto transporta resinas. Y el tubo lacticífero, conductor de transportar látex, que es una sustancia blanquecina. Algunas plantas lo poseen, como la higuera, la fabiola o el caucho, también poseen estas sustancias, ¿no? Algunos ejemplos de plantas son la higuera, la fabiola, el caucho, etcétera. Ahora vamos a ver un video para que podamos entender un poquito más este tema. Escuchemos atentamente. Los 5 tejidos más importantes de los vegetales son el tejido meristemático, el tejido protector, el tejido de sostén, el tejido conductor y el tejido fundamental, o también llamado parénquima. El tejido meristemático es aquel tejido que va a dar origen a todos los órganos en la planta. Este tejido, también llamado embrionario, se encuentra en las zonas apicales de las raíces. Por eso tenemos el tejido primario o embrionario, el cual permite el crecimiento de manera vertical de las plantas. Luego tenemos el tejido meristemático secundario, o también llamado cambium, el cual se divide en dos: el cambium vascular, que va a dar origen a lo que es el xilema y el floema,
Y luego tenemos el cambium lateral o suberoso, el cual va a permitir el crecimiento en grosor, el cual va a formar capas duras como la madera, que son fuertes debido a la presencia de lignina. El tejido protector está formado por la epidermis, la cual cubre a las partes vegetativas como la hoja. Esta epidermis se encuentra en el haz y también podemos ver que la epidermis forma parte de lo que es el limbo de la hoja. En la hoja podemos encontrar también unas células o poros por donde la planta va a poder respirar. Esos poros se llaman estomas, los cuales están formados por células oclusivas y va a permitir la entrada de oxígeno y salida de CO2. El tejido de sostén está formado por células que van a mantener firme a la planta. Se divide en dos: colénquima, el cual está formado por células vivas y va a dar sostén a plantas del tipo herbáceas, como por ejemplo el perejil, el culantro, el maíz. Y las hierbas se mantienen aferradas al suelo e incluso si el aire llega a chocar con ellas no las llega a tumbar. Es por eso que este es el tejido de sostén formado por el colénquima en células vivas, y también tenemos el esclerénquima, que está formado por células muertas y lo vamos a poder encontrar en lugares de la planta como por ejemplo la madera. También lo encontramos en pepas de algunos frutos como por ejemplo la aceituna, el durazno, el melocotón. La madera es muy utilizada por las personas ya que puede ser un combustible natural con el cual pueden cocinar sus alimentos. El tejido fundamental, o también llamado parénquima, es el tejido de reserva que tienen todas las plantas. Las plantas pueden almacenar agua, pueden almacenar clorofila, pueden almacenar aire, y como por ejemplo tenemos aquí frutas como la sandía, la chirimoya, la papa, etc. Los cactus en el desierto almacenan una gran cantidad de agua y de esa manera evitan la desecación. Luego tenemos el tejido conductor, el cual está formado por el xilema y el floema. El xilema se va a encargar de llevar savia bruta desde las raíces hacia todo el cuerpo de la planta. Por eso el xilema se encarga de conducir el agua y las sales minerales desde abajo hacia arriba. Es por eso que el xilema es solamente considerado como unidireccional, ya que si el agua que va de las raíces hacia la planta regresara, pues las raíces se verían dañadas y la planta podría morir. Luego tenemos lo que es el floema. Las hojas se van a encargar de convertir a la savia bruta en savia elaborada o floema, como por ejemplo la glucosa, que es formada por las plantas en el proceso de la fotosíntesis, y este alimento va a viajar desde las hojas hacia las raíces al tallo y viceversa. Es por eso que la conducción del floema es bidireccional.